Cuestión número 15. Me he confesado alguna vez y esto no ha impedido que volviese a recaer. Alguna vez me he lavado y esto no ha impedido que volviese a mancharme. Alguna vez he comido y sin embargo tengo todavía hambre. Trabajo inútil, tiempo perdido. Ganas me dan de no lavarme ni comer ya más. ¿Qué te parece? La vida del alma es como la del cuerpo. Son dos vidas que es preciso cuidar, mantener, alimentar, preservar y fortalecer por medio de un trabajo paciente que se renueva cada día y que durará hasta la muerte. Así el Señor en el Evangelio nos ha declarado que únicamente se salvará aquel que perseverará hasta el final. Eres demasiado vivo de genio, amigo mío, y quisieras hacer todas las cosas de una sola vez. No es así como se debe de obrar. Cada día lleva su tarea. Hoy lávate y aliméntate para hoy, mañana te lavarás y alimentarás para mañana, y así hasta el fin. Lo mismo debes hacer con tu alma. Lavarla, purificarla y cuidarla hoy con el mayor esmero sin pensar en un porvenir, que tal vez no te será concedido. Y si llega, ten cuidado del mismo modo. Ora, confiésate, comulga, sirve a Dios, empieza siempre de nuevo y no te canses jamás. Cuando doy cuerda a mi reloj, no tengo la pretensión de que ande siempre, y encuentro muy natural el que tenga que dársela de nuevo al día siguiente. Da también y renueva la cuerda a tu carraca, a tu pobre conciencia que se atrasa siempre, que se para fácilmente y que necesita las frecuentes visitas del relojero. Número 16. Es muy fastidioso tener que ir a confesarme. Y en verdad que no vamos para divertirnos. Únicamente las mariposas y los atolondrados hacen no más que lo que les divierte. El deber, cualquiera que sea, por lo regular, no divierte. Y la vida es un tejido de deberes. Si de vez en cuando nos ofrece algunos placeres, no hay que hacerse ilusiones. Como un oasis en medio de un desierto. Dios hace con nosotros lo que las madres con sus niños. Para que mejor coman el pan y la carne, ponen un poco de manteca o de dulce en aquel y de salsa en esta. El placer no es más que la confitura del deber. Este es el pan sólido que alimenta. ¿Qué eres un niño para no querer más que dulces sin pan? Hermoso estado el de las almas muelles y ligeras que no quieren más régimen que este. Ellas no saben más que reírse, y el Señor ha dicho, desgraciados los que reís. Sirvamos a Dios porque es nuestro deber, y nuestro deber más importante. Recemos, confesémonos, porque estamos obligados a hacerlo, porque es útil y necesario que nos confesemos y que nos confesemos a menudo. Si esto nos agrada, tanto mejor. Tanto peor si nos fastidia. No es esto de lo que se trata. Sepamos una vez sobreponernos a estas dificultades pueriles y nunca más repitamos al tratarse de un deber religioso esta cobarde frase. Es fastidioso. Más fastidioso sería aún ir al infierno y abrazarse en él eternamente. Cuestión número 17. Se me hace muy duro. Me falta valor. El general B., fulano de tal, mariscal de campo retirado, miembro honorario de la Sociedad de Obreros de San Francisco Javier, en la parroquia de San Sulpicio en París,
murió en 1845 con todos los sentimientos de una edificante piedad. 2 años antes, en una de las sesiones solemnes de la sociedad, había tomado asiento al lado del buen hermano Juan el Limosnero, director de la obra. Antes de abrirse la sesión, le dijo, golpeándole amistosamente en la espalda: «Aquí donde me veis, soy un viejo ruin, un nada». «Vamos, mi general», respondió el hermano sonriendo, «no lo creo. Vos, un valiente cuya sangre ha corrido en los campos de batalla, a lo más podríais acusaros de haberos quedado un poco rezagado respecto del gran general que está allí arriba, pero un día u otro iréis a él. ¿Veis? Lo que aquí oigo y veo hace algún tiempo me llega al alma, pero es que hay de por medio la confesión. Y como dicen en el regimiento, aquí está el quid. Menos miedo me daría tener que asaltar una batería». «Bah, mi general, vos hablar de miedo pueril. Esto no impone tanto de cerca como de lejos. Es una medicina amarga que cuesta de tragar, pero dulce en el fondo y que de cierto cura». La medicina amarga es siempre repugnante y es preciso tener una gran resolución para... En esto empezó la sesión y quedó la conversación interrumpida. 3 semanas después, el buen general se presentó radiante de alegría al convento. «Albricias, querido hermano», dijo al buen religioso en cuanto lo vio, «Albricias, todo se ha acabado. ¿Sabéis lo que quiero decir?» «Lo adivino», dijo sonriéndose el buen hermano. «Se ha acabado. He tragado la medicina. Vedme curado y muy contento. Teníais razón, solo impone de lejos y a los cobardes». A medida que iba hablando, sentía como que me quitasen un peso de encima. Me he rejuvenecido de 30 años y por nada me pondría a saltar. Y diciendo esto, le estrechaba la mano con una fuerza tal que le lastimaba los dedos. «Qué necios son y desgraciados los que viven encenados en el pecado», decía otro de esos viejos convertidos que durante más de 10 años no se había atrevido a confesar sus faltas. Acababa de recibir la absolución y fuera de sí, con el rostro anegado en lágrimas, decía al sacerdote: «Puedo asegurar que he vivido como en un infierno y que en el momento que me habéis absuelto he experimentado un consuelo tan grande que no puedo creerlo, experimentar mayor en el paraíso. Pruébalo y de fijo no volverás nunca más a decir: se me hace cuesta arriba, sino que dirás por el contrario: cuán bueno es Dios que se contenta de una tan escasa satisfacción y nos salva a tan poca costa». Medítalo bien. De un lado tienes con tu pecado el fuego eterno del infierno, del otro una confesión que repugna sin duda al amor propio, pero dulce al corazón. Una simple confesión que no dura más que 10 minutos, o un cuarto de hora hecha a un amigo, a un padre indulgente que tiene la misión de perdonar, consolar y amar. Francamente no sé dónde está tu talento si crees que esto es muy difícil. ¿Cuál no sería la alegría y la gratitud de un réprobo si pudiera volver a este mundo y alcanzar su perdón mediante la confesión detallada de los pecados que lo perdieron? Tienes tiempo todavía, sé discreto y aléjate del espantoso abismo que quizás se abrirá pronto para tragarte para siempre. Cuestión número 18.
he cometido pecados demasiado graves y que no se pueden decir. Tarde o temprano será fuerza decirlos. Así pues, hazlo, y cuanto más pronto, mejor. Por graves que sean tus faltas, te aseguro, sin conocerte, que el confesor las habrá oído mayores. Extraño amor propio el figurarse siempre que uno es el único en su clase, y el primero hasta en el crimen. Es la astucia ordinaria del diablo. Cuando nos quiere incitar a cometer un pecado, nos dice: eso no es nada, una bagatela, quedarás libre con arrepentirte y confesarte. Pero en cuanto se ha cometido el mal, el tentador cambia de tono. ¡Ah, qué abominación!, exclama. ¡Qué infamia! ¡Qué vergüenza! ¿Y te atreverías jamás a decirlo? Nadie ha cometido semejante iniquidad. Mentiroso, doblemente mentiroso, pues falta a la verdad antes y después. Antes, ocultándonos la gravedad del mal, después exagerándola sin medida. Antes, haciendo que olvidemos la santa justicia de Dios, después, diciendo que desconfiemos de su infinita bondad, de su ternura y de su misericordia. Antes y después somos víctimas de sus engaños. El lobo, dice San Agustín, aprieta el gaznate a la oveja que arrebata, por temor de que sus balidos llamen la atención del pastor. De la misma manera, el demonio cierra la boca a una multitud de pecadores, por temor de que llamen en su auxilio a los pastores de las almas. Pobre oveja, bala, grita y será salvada. Número 19. He cometido faltas demasiado graves para que Dios pueda perdonarme. Faltas demasiado graves para que pueda Dios perdonarlas. ¿Lo has pensado bien? Es una blasfemia. La bondad de Dios es infinita, absolutamente infinita, sin límites, sin medida. Esto es de fe. Dios lo perdona todo al arrepentimiento. Pensar lo contrario es una herejía, una impiedad. Escúchale, mírale en el Evangelio. En el templo de Jerusalén le presentan una mujer culpable del mayor de los crímenes. ¿Debemos apedrearla?, preguntan los fariseos. El de entre vosotros, contesta el Señor, que esté sin pecado, arrójele él primero su piedra. Y habiéndose retirado la multitud, la mujer adúltera confiesa su crimen con humilde arrepentimiento. Mujer, le pregunta Jesús, ¿te ha condenado alguno? Nadie, Señor. Pues yo tampoco te condenaré. Anda y no peques más. Zaqueo, el ladrón escandaloso, recibe al Señor en su casa. Los judíos murmuran. «Veis», se dicen unos a otros, «ha entrado en casa de ese pecador». Pero la bondad de Jesús ha conmovido el corazón del culpable Zaqueo, el cual cae a los pies del Salvador y confiesa sus faltas. «Señor, si he robado, restituiré el cuádruplo, y además daré a los pobres la mitad de mis bienes». Hoy, dice Jesús, lanzando sobre él una mirada de misericordia, hoy ha entrado la salud en tu casa, porque el Hijo de Dios ha venido para redimir lo que había perecido. Con la misma compasiva bondad, acoge, sin una palabra de reprensión, el arrepentimiento de la Magdalena, la pecadora pública. Se complace en verla a sus pies llorando y golpeándose el pecho, y la defiende contra Simón el fariseo, y le perdona sus faltas, sus innumerables faltas. Tus pecados te son perdonados, vete
en paz. Y la pecadora purificada se levanta santa y transfigurada. Magdalena se convierte en Santa María Magdalena, la más santa de las mujeres del Evangelio, después de la Virgen María. Por último, puesto en la cruz, Jesús perdona aún, perdona siempre. El criminal crucificado a su derecha había empezado por insultarle, como el otro ladrón y como todos los que le rodean. La gracia de Dios le toca el corazón. La dulzura, la paciencia de Jesús le desarman. Concéntrase en sí mismo, se arrepiente, espera, confiesa sus crímenes. Señor, exclama, acordaos de mí en vuestro reino. Hoy mismo, le contesta el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Tal es el Dios a quien temes. Pobre hombre, no le conoces y juzgas de su corazón por el tuyo. Pídele perdón de tu desconfianza ofensiva a su amor. Corre a echarte a sus pies como el hijo pródigo. Te aguarda en el confesionario, oculto en el sacerdote. No hagas como Caín, quien, el primero de todos los pecadores impenitentes, profirió esta blasfemia. Es demasiado grande mi pecado para que Dios me lo perdone. Caín, Judas, hombres de la desesperación y por consiguiente de reprobación. Pedro, Magdalena, Zaqueo, Agustín, nombres benditos y coronados de gloria, porque supieron llorar, esperar y amar. Así, pues, quien quiera que seas, pobre pecador, no temas, arrepiéntete y estás seguro del perdón.